Buenas noches. Bueno, continuamos en el homenaje al fútbol de San Agustín. Acá tengo la presencia de Antonio Tony Guerrera. Toda generación tiene su, vamos a llamar, su estandarte. La mía, afortunadamente, tuvo a Tony, ¿no? Y empiezo, Tony, antes de presentarte, con una anécdota del año 83. Te voy a decir, yo creo que fue entre octubre y noviembre. Nosotros veníamos de quedar campeones en Infantil B. Teníamos una generación de muy buenos jugadores, sobre todo muy buenos defensas. Y se junta nuestro primer año de Infantil A contigo, con Daniel Goncalves, con Gustavito, con Bato Kostic, con Guillermo Pérez. Y se armó un bonito equipo, pero ese equipo tenía a ti de centro delantero. Y me acuerdo estando en el banco en un juego contra el Santo Tomás de Aquino, que eran como los duros de cuando ellos llegaban a segundo año de esa generación de Infantil A, eran muy difíciles de ganar, ¿no? Ahí estaba Gaby Miranda, entre otros jugadores. Y me acuerdo que haces un gol y yo le comento al lado, tenía a Andrews que en paz descanse y le decía, coño, si esto sigue así va a ser muy difícil pararnos, ¿no? Porque teníamos un tremendo equipo. Me acuerdo clarito que sí, bueno, uno de esos goles tuyos que la cruzaba, fue con la zurda, eso no se acuerda de ese gol, pero fue un rastrerazo de zurda con el cual nos fuimos arriba, ¿no? Ese año no nos pararon, quedamos campeones invictos y creo que hiciste una de esas temporadas tuyas de más de 30 goles, pero estoy seguro que fue tu primera temporada de más de 30 goles, pues fue tu segunda temporada en el colegio. Y ese año fue el año que explotaste, ¿no? De tres doritos después, puedo explicar la cantidad de veces que jugamos juntos y eso pasó, ¿no? Pero es una pequeña anécdota de muchas que debo tener y que debes tener del colegio. Mi primera pregunta, bueno, preséntate Tony, pero para las nuevas generaciones, pero mi primera pregunta es ¿cómo llegas al San Agustín del Paraíso? Hola Rubén, buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Un placer este ratico aquí para compartir con todos ustedes. De verdad te digo que he estado viendo todos los que se han involucrado en este homenaje, no solo en cuanto a la organización, sino la cantidad de jugadores que uno ni sabía que existían en los años 60, 70. Y de verdad que estoy súper impresionado de esa cantidad de gente. Ojalá que esos días que compartamos ahí podamos pasar un rato alegre, conversar de fútbol, conversar de como buenas personas, que es una de las cosas que este colegio me pudo dar a mí. Para no quitarte mucho y no ser como Jorge Rubio, que habla muchísimo, eh, Habló yo, poco. yo llego en el año 83 al Colegio San Agustín, tú tienes mucha razón. Yo llego porque yo jugaba un equipo de fútbol en La Guaira que había creado mi papá, y mi papá todos los diciembre subía a Caracas en el Silencio. Había un negocio que no se me olvida nunca, que se llamaba La Gran Botella, eran unos italianos, y estos italianos eran muy amigos de Manuel Filgueira. Entonces, cada vez que mi papá iba a ese negocio, le decía, mira, que el hijo mío juega, que el hijo mío juega, que el hijo mío juega, hasta que un día estos italianos le dicen a Manuel Filgueira, y Filgueira le dice, mira, vale, tráiganme el muchacho. A mí nunca se me olvida el primer día que llego allá, me mandan a ir un martes. Se entrenaba martes y jueves, me acuerdo. Yo era mi primer año infantil A, ustedes estaban en su último año infantil B, que es lo que tú dices. Ustedes arrastraron, tenían un equipazo, ustedes suben una camada bravísima en el segundo año mío, que era el primer año tuyo infantil A, Ujú. el que tú estás comentando. Y yo llego ahí y nunca se me olvida, me presentan a Tito Pérez, que fue el entrenador mío, el que me medio descubrió en todo esto, porque Filgueira no me conocía. Y nunca se me olvida que Tito era como la pretemporada, y te hacía subir escalera, te hacía bajar escalera. O sea, me volvió una 8. Ese primer año yo llego, había un equipo bastante bueno, jugaban los hermanos Sanz, Ujú. jugaba un muchacho de nombre Carlos, que no me acuerdo el apellido, le decían Carlitos Calihueva, jugaba conmigo adelante. Sí, Muy bueno. Carlito era muy bueno. Carlito, lo que pasa es que era muy intermitente, pero los goles de Carlos eran una cosa del otro mundo. Y Sanz, el mayor, era Una un calidad. espectacular. Lo que pasa es que era muy flojo, y Tito lo mataba con los entrenamientos y le costaba jugar, pero el tipo jugaba muchísimo. Y Yo el ese hermano también, tremendo central. Juan Carlos, yo ese primer año, ahí estaba Badra, me acuerdo, era un lateral, a veces jugaba de medio, estaba Costich conmigo, Guillermo Pérez.
que al final terminó siendo mi compadre, el hijo de Tito Pérez. Yo ese Daniel, primer año, Daniel Goncalves, yo ese primer año solamente logro hacer 3 goles y te explico, yo llego al San Agustín, yo no estudiaba en el colegio, yo jugaba aquí en La Guaira, estudiaba en un colegio de curas que se llama San Vicente de Paúl, y cuando yo llego al San Agustín había una regla que dejaban jugar 2 jugadores que no estudiaran en el colegio. Y yo entro con esa regla al colegio a jugar. Ese primer año no me va muy bien, yo no estaba acostumbrado a entrenar, yo venía de jugar en La Guaira los torneitos normales de ir a jugar los sábados, no tenía esa cosa, esa disciplina que ya venían ustedes arrastrando de infantil C, infantil B, con tremendos entrenadores. Me acuerdo que ustedes nombraban mucho al profesor Iglesias, que yo no lo tuve, yo tuve a Tito Pérez de primero, y ustedes venían con muchas disciplinas todos, y me costó un poco ese primer año. El segundo año, cuando ustedes suben, que suben un bojote de buenos jugadores, empiezan a decirme que si yo no juego bien me iban a sacar porque necesitaban el cupo para poder fichar a ustedes que venían de abajo. Y ese año, como tú dices, no sé qué pasó, hice como 30 goles y bueno, de ahí en adelante el San Agustín se volvió mi camisa, mi casa, mis amigos. Yo tengo muchas anécdotas de ustedes, pero yo me recuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, que llegamos a entrenar martes y jueves y había un profesor que se llamaba San Juan que los tenía locos y ustedes antes de empezar a entrenar con Tito estaban metidos estudiando ahí porque al día siguiente tenían parciales. El profesor ese los tenía locos, eso nunca se me olvida, ustedes en el camerino estudiando, a ti, a Coco, Delgado, Gustavito, todos los que estaban ahí, toda esa camada. Me era, acuerdo muchísimo de eso. era filtro y te reía, y, coño, pero ¿por qué estudian tanta química? Y yo, bueno, era filtro, ¿no? Pero y esa época que comenzamos precisamente los entrenamientos era todo de prepararte para el primer examen que era nomenclatura, ¿no? Y era súper fuerte el examen. Es Pero, así. pero bueno, ese grupito fue espectacular, pues quedamos campeones invictos y un año después nos El juntamos año, y nos fuimos a España. claro, yo llego así al San Agustín y el primer año mío no, de verdad que nos costaba ganar, perdíamos, fuimos muy irregulares. Cuando ustedes llegaron, no se me olvida ese año quedamos campeones de punta a punta, no nos ganó nadie, me recuerdo, era un equipazo. De verdad Sí. que Tito logró ensamblar un equipazo y era una cosa loca lo que hacíamos nosotros todos ahí. Yo tengo una foto por allí del equipo, no solo era un equipo bastante fuerte o sea, con una plantilla fuerte, pues, porque cualquiera que entraba de cambio jugaba muy bien, No, ahí que estaban los también hermanos Márquez, estaban los hermanos Núñez, estabas tú, estabas Andrew, o sea, estaba Kostic, o sea, un estaba equipazo. Coco, estaba Delgado, estaba Gustavito que jugaba Giampiero muchísimo, Di Giulio, Gustavito, Giampiero. Daniel Goncalves, Yo me acuerdo mucho que Douglas nosotros, Perleoni, Andrew, correcto, Douglas, no, era un Alejandro equipazo. Herrera, Greñita, o sea, teníamos un trabucazo. Guillermo Era- Velarco, que estaba intratable en esa época con la patada, pero es que también el Santo Tomás, el Loyola, la Salle, tenían tenían muy buenos equipos. unos equipazos, y era la época de 2 puntos todavía, ganabas y eran 2 puntos, ¿no? No solo eso, era la época que la gente decía que la Liga Líder era mucho mejor que la Distrital, que la calidad de los jugadores en la Líder era una cosa del otro mundo. Eso lo decía mucha gente que veía las dos ligas. Eso me lo recuerdo muchísimo. Es si recuerdas que un poquito antes de irnos a España, esa misma generación nos juntamos y nos jugamos contra la sub-20 de Venezuela. Sí, sí, claro. Dimos un partidazo, no me acuerdo si quedamos empatados o perdimos corto, pero era verdad un equipo muy bueno. Y después en España, que ya hablaremos de eso, lo confirmó. ¿Cuántas temporadas jugaste en el colegio, Tony? Yo estaba sacando cuenta, yo jugué del año 83, era mi primer año A, de 14 para 15 años, y ahorita salí un ratico a correr y me estaba poniendo a recordar hasta cuándo jugué, porque hay una final que perdimos, yo no sé si tú estabas con nosotros, creo que sí, en Valle Fresco contra la Santa María, y es uno de mis últimos años, era la camada de Francesco, Mayolo, Jonathan, yo estaba graduado ya de médico, no se me olvida nunca ese día,
Yo tenía como 34, máximo 33, 34 años. Yo más o menos tuve hasta esa edad jugando en el colegio en la primera. Ok, Después jugué con algunos equipos que sacaron el San Agustín, pero ya no pertenecían a la primera y jugábamos torneos en otro lado. sí, Como tú también jugaste mucho, jugamos el de Vista Alegre, que no se me olvida nunca. No lo pelábamos en vacaciones. sí, Un día sacamos un San Agustín como tal y eso fue una locura lo que hicimos allá en Vista Alegre, ese equipazo. sí, sí, era, nos hemos ido juntando alrededor esa generación porque no, ya yo me veía, porque yo primero no jugué, sino que los acompañé, o sea, me fui casi con 100 kilos en un momento y me agarra Pedro Feble, que parte de esa cantidad de kilos que me quité fue el casquillo de Pedro, ¿no? Y bueno, fui testigo también de otra, creo que fue tu primera temporada de 30 goles también en primera. Una temporada que fue una locura que yo llegaba a la cuenta y se me acercaba tu papá. ¿Cuántos lleva? Lleva tanto. Entonces tu Sí, papá, imagínate. ese fue el año, yo jugué 2 años juvenil en el colegio y el último año me voy a Italia Sí. a tratar de estudiar medicina y jugar fútbol. Y Mm. cuando yo me devuelvo, tenía 20 años, entro a la primera con Manuel y no sé si te recuerdas, que no lo han nombrado mucho, que en la Católica estudiaba Toño Tolo, habían otros que jugabas en la Sergio Bermúdez creo que estudiaban y jugaban algunas cosas, y se trae un jugador de nombre Ramón, no sé si te acuerdas, Sí, vale, gallego, zurdo, un fenómeno. bueno, entre Ramón y yo eso era una locura, debemos haber hecho en una temporada fácil 30 goles cada uno, era una cosa impresionante ese equipo de primera que tú acabas de nombrar, que es Sí. la foto que ponen mucho por ahí, una foto, que esa cancha en esa foto es en la Simón Bolívar. No se me olvida nunca, estábamos todos Rubio, Patán, estaba Ramón, no me acuerdo si estaba Douglas todavía con nosotros en esa primera, o sea, era un equipazo, Fabelo, estaba Daniel Goncalve, estaba un equipazo, Mario Manota, Alex Equipo Pérez, un súper, equipazo. súper fuerte, súper Está fuerte. Carlitos Pérez todavía en ese equipo, Carlitos todavía jugaba con nosotros ahí. Estaba Patán, ¿no? También. Patán, un equipazo, eso era un equipazo. Erwin, no, no, es un Erwin, no, no, esos son jugadorazos, todos. dificilísimo de ganar ese equipo. Mira, ya lo hemos nombrado varias veces, pero ¿qué significó tu papá en tu carrera? Y abro con otra anécdota. En ese campeonato que quedamos campeones invictos, hubo un juego que se nos trancó. El único juego que creo yo que casi perdimos, que era contra el Marqués, ¿no? Que era un derbi, pero a muerte. Y ese partido íbamos perdiendo 1-0. eh, y me meten faltando 15 20 minutos, pero ese día estaba muy bien, me acuerdo que te puse dos pelotas y te dejé solo. Y bueno, no era tu día, pues de todo ese poco de goles que metiste, ese día fallaste dos, hubo una que incluso tenía el arco de frente y amagué te la doy y se la pegas al portero y con tu papá eh, afuera armándote un lío y yo decía, coño, qué injusto, lleva como 20 goles y un partido falla, pero coño, tu papá era, como le dice Jorge Rubio, ¿no? Black y Decker, ¿no? Black and Decker eran tu papá y el Tal papá de cual. Jorge. Ese partido lo empata en el último minuto Juan Carlos Sanz, ¿te acuerdas? Entró con Sí, una claro. parsimonia, se dribló a todo el mundo y empató el juego Es así, es así. y pudimos conservar el invicto. Pero bueno, tu papá siempre exigente, pero ¿qué significa él? O sea, ¿hasta dónde te llevó? ¿Cómo entrenaba en lo que ha sido tu Mi carrera en el fútbol? papá es mi héroe, mi papá es mi todo. Yo le debo mi vida a mi papá, mi madre, por supuesto, pero deportivamente hablando, mi papá se lo debo todo. Me recuerdo que yo sacó un equipo aquí en La Guaira de fútbol para que yo jugara en ese equipo. En ese equipo era un equipazo porque yo me había traído compañeros míos del colegio que estudiaban conmigo, cuarto, tercero, segundo año, estudiábamos ahí. Y aquí en La Guaira arrasábamos con eso. Cuando yo llego al San Agustín, no se me olvida nunca, ese equipo continúa, pero mi papá no me dejaba jugar porque se jugaba los sábados en la mañana y yo tenía que jugar en el San Agustín en la tarde a las 2:30, me recuerdo que era el infantil A, y mi papá no me dejaba jugar y yo me arrechaba, me molestaba y no, que no puedes jugar y no me dejaba jugar. Y los viernes en el colegio había jugaba la selección del colegio que yo jugaba y él se iba para el colegio para vigilarme que yo no jugara los viernes, o sea, me cuidaba como un profesional. Y cuando había tiempo, no se me olvida nunca, en la Universidad Simón Bolívar, aquí en Naiguatá,
tenía dos canchas, una de las canchas le faltaban unos arcos y mi papá mandó a hacer los postes de esa cancha y se iba conmigo y empezábamos ahí a pegar a la pelota, él me explicaba y cuando subíamos Caracas a La Guaira, porque yo viví en La Guaira toda la vida, me decía lo que tenía que hacer, que tenía que llegar al arco, que tenía que estar pendiente, que tenía que correr, que tenía que meter. Bueno, me decía todo. Y después tú sabes, gritaba como a más no querer. A veces era medio fastidioso, pero bueno, ya uno lo conocía y lo manejaba. Pero mi papá prácticamente me lleva a todo esto. Me empuja también a irme un poquito a Italia. Sin embargo, cuando fuimos al viaje de España, que fuimos nosotros, tuvimos un mes en La Coruña, yo me voy un mes a Italia. Cuando llego a Italia, hay un equipo en la ciudad de mi papá que se llama el Benevento, estaba Sí. en Chi 1 en esa época, C1, y yo voy a probar porque me llevo un primo que jugaba ahí, y el entrenador me dice, necesito que te quedes. Y yo llamo a mi papá y mi papá me dice, no te puedes quedar porque te falta quinto año de bachillerato. Me hizo devolver y terminé quinto año. Y después que terminé quinto año es el año que yo falto juvenil en el San Agustín y me voy a Italia y regreso con la primera. Pero Que por cierto quedamos subcampeones. correcto. Mi No fuimos papá, este año. mi papá lo es todo, pues. Y es un ser admirable todo lo que hacía. Llegaba de trabajar a las 6 de la tarde, agarramos el carro, subíamos Caracas a La Guaira, llegábamos, entrenábamos, bajábamos a las 9:30 de la noche. Bueno, eso lo hicimos por unos cuantos años hasta que yo Sí. empecé a manejar, pues. No, tu papá es protagonista Lo que era tu papá, mi papá, el papá de Rubio, el señor Domingo, o sea, ahí había una camada de gente, la mamá de Colo, si te acuerdas, en una época también, eran fanáticos de todos nosotros, pues. Sí, sí, no fallaban un partido, como dice Jorge, a veces iban ellos y no íbamos nosotros, ¿no? Era algo muy familiar y un tremendo ejemplo que tuvimos todos, ¿no? Es así, es así. Ahorita, bueno, con mis hijas, pues cuando una de mis hijas hizo gimnasia, no me pelaba, y ese es el ejemplo que uno tiene, no me pelaba nada. No, que es Así una es. competencia menor, no importa, yo voy, Vamos, y era por eso, ¿no? Y era por eso. Ahora, después que nosotros ganamos ese segundo torneo, tienes uno todavía mejor. Ese equipo de nosotros era muy bueno, pero tú subes a juvenil y se juntan en tu primer año de juvenil y también llegan a ser creo que quedan campeones invictos también. sí, quedamos Tú invictos ese año tuviste como también. 3 años sin perder un juego, Sí, Ides, ¿no? Si mal A no mí, a recuerdo. mí, a nosotros nos costó mucho, a mí me costó mucho el primer año, que te dije, marqué 3 goles, no era titular, entraba, no jugaba, me tocó pasar partidos sin jugar, y el segundo año cuando ustedes suben, tuve que armarme y arrancar, porque si no, por la regla esa que te comenté, me iban a sacar. ¿Te acuerdas la alineación de ese equipo? Yo creo que en ese juvenil estaba No, conmigo, ya. ajá, el del juvenil. El del juvenil estaba Guillermo, por supuesto. Si no me equivoco, estaba Peter, un lateral izquierdo, no sé si te acuerdas. Sí, Estaba Daniel, que es de mi edad también, Daniel Goncalves. Creo que estaba Fran Cortés en ese juvenil, si no me equivoco. ¿Te acuerdas? Un central. sí, super Fran clase. Cortés. Estaba Kostic, creo que estaba Kostic. No me acuerdo si Kostic llegó a jugar en ese No, juvenil. yo creo que él jugó nada más ese par Infantil de A, años con nosotros. los dos infantil A. En juvenil ya tenías en En ese juvenil equipo. estaba Alejandro Herrera conmigo también. En ese juvenil estaba Ahí Alejandro Herrera. subieron Guillermo, subió Alejandro, subió Daniel Goncalves, Tú y subiste yo. tú. Eh, y no, armaron un equipo, pero estaba Mario Manota no jugó ese año con nosotros porque tenía que Correcto, pasar quinto año y el papá correcto, lo dejó, vamos a llamarlo, castigó ese segundo semestre, pero después sí en juvenil se armó con ustedes que tuvo una temporada brutal, estaban Toño y Fernando Chemi en el medio. correcto. Estaba Eh, Antonio y Chemi, tienes razón. Sí, el equipo era una vaina impresionante y Karin Chakuri tuvo arriba. Es Quedaron correcto, campeones invictos también. sí. Entonces, era un equipo también, me acuerdo que era bueno de ver, pues, y yo me acuerdo también, volviendo a ese equipo infantil A de nosotros, que jugábamos 4-4-2 y bueno, tú eres el delantero y después el segundo delantero nos lo disputábamos, un ratico jugó Andrew, un ratico jugó Douglas, otro ratico jugó Alejandro Es y así. otro yo, ¿no? Y me tocaron, me acuerdo, los juegos decisivos
Me imagino yo más por la carrera y la brega y la marca, pero Ese, lo que decía ese, Tito ese, era, tú lánzate. ese equipo juvenil que tú dices, yo tengo un recuerdo muy, o sea, no sé si te acuerdas los árbitros que eran en ese momento el Chacho, Yero, jugando en el Loyola, no se me olvida, jugábamos, Chacho estábamos se jugando en el desgarró. Loyola, Chacho se rompió el tendón de Aquiles. Mm. Faltaban como 30 minutos del segundo tiempo y creo que nosotros estábamos 1-1 y cuando hacen ese juego un día de semana, creo que ganamos como 4-1 después en Sí, ese juego. metieron 3 goles al final. Tacho se partió, se rompió el tendón de Aquiles, no se me olvida en pleno juego, sí, Era un tipo, bueno, ¿te acuerdas con él mismo? Él pita ese juego que nosotros, él estaba de linier, ese juego que nosotros le quitamos, Santo Tomás arrastraba, esa generación de Santo Tomás arrastraba un invicto, creo que yo, de Infantil C, cuando se juntaban en segundo año. claro. Y nosotros le rompimos el invicto allá en el Yo Santo no sé Tomás. si te acuerdas, ese partido creo que terminó 1-0 si no me equivoco. Sí, Y si tú te acuerdas, en Santo Tomás jugaba un muchacho de nombre Zarco y sí. Tito le dijo a Costich, tú no vas a No, jugar, no toca la pelota. tú vas a estar detrás de este carajo. Y Mm. Costich ese día anuló a Zarco, que era el jugador, y ganamos 1-0 con el gol que tú dices, que yo le hago creo que a Iñaki, que era el arquero, si Sí. no me equivoco, del Santo Tomás. Ujú. Y yo me acuerdo la jugada clarito, o sea, nos tenían, o sea, era un juego difícil, porque estaba Gaby, estaba Zarco, estaba Estaba Gaby, correcto. ellos tenían un central, Estaba el pollo, el pollito que el jugaba de pollito, lateral, ¿te lateral acuerdas? izquierdo, sí, Correcto. tenían un equipazo ellos, pero me acuerdo que una salida de Giampiero yo le devuelvo ese y enseguida te metió la pelota en profundidad, y yo sabía, bueno, aquí viene, y me acuerdo clarito que le picó mal o sea, si la tocaba Iñaki la metía yo porque había llegado, pero yo sabía que tú ibas a chutar. Chutaste de zurda desde el vértice del área, o sea, era... Y después nos tocó defender ese... No, Tenían un central, José, un bicho sí, así, sí, y sí, el claro. tipo, el tipo me empujaba, me escupía y cosas, y yo dije, mira, es mejor yo agarrar a este tipo para que Tony quede más libre, ¿no? El tipo me hacía, bueno, yo pesaba, no sé, 40 kilos con el Luigi mojado. Pero bueno, jugando contra tipos más grandes en La Paz y cosas, no le tenías miedo, ¿no? Yo creo que esa era una de las cosas que veía Tito en ese momento. Y después tuvimos un juego en Loyola igual de difícil, Es duro. que se arma hubo una jugada ahí entre el Pollo y Daniel y se arma una semitrifulca, pero ahí ganamos el torneo, pues ganamos esos dos Sí. juegos seguidos con un gol tuyo en cada partido, ¿no? Pero Esos 2 años de juvenil estuvimos muy por encima de todos nosotros, esos dos Sí, años. sí, además físicamente por encima y nos toca irnos a España, Tony. ¿Recuerdas Exacto. ese viaje? Sí, yo me acuerdo ese viaje, fuimos a La Coruña, jugamos como 6 partidos, Creo que un poco más. Jugamos, si mal no recuerdo, jugamos como creo que fueron 11 o 10 partidos. entrenábamos en una cancha que se llama La Torre, ¿te acuerdas? Allá íbamos, allá nos conseguimos un tierrero a entrenar allá arriba, nunca se me olvida eso. Tú sabes que yo me acuerdo mucho ese viaje, primero por los cuentos de Rubio y las rumbas que se metían Patán y todos los de la primera, porque estábamos juntos en el Hostal Noroeste, si no me equivoco, se llamaba Sí. el hotel. Y el señor estaba obstinado de la rumba de estos de la primera. Y no sé si tú te acuerdas, la primera va a jugar contra el equipo B del Deportivo, era, ¿te acuerdas? En Riazor, hicieron un partido allá y Manuel Figueira nos llevó a mí y a Guillermo Pérez. Yo jugué como 15 minutos de ese partido al terminar. Estaba Carlito, ellos tenían un equipazo en primera, estaba Erwin, estaban un equipazo, estaba Rubio. Y yo jugué como 15 minutos en ese viaje en Riazor. Figueira me complació ahí y me metió ahí con Guillermo Pérez un ratico. Sí, Nunca se me bueno, olvida eso. lo merecían, porque también en ese viaje nosotros nos reforzamos con El Mono el Sestari Pollito Sandoval, el Mono Cestari, Haroldo, Iñaki y su y hermano Iñaki, su Aitor. hermano Aitor, los dos Sí. arqueros. Y, y bueno, no me acuerdo cuántos goles hiciste, pero fue una vaina impresionante. Y siempre preguntaban al terminar el juego quién es el 10. Y creo que tú tenías si mal no recuerdo, Tú jugabas con el 8, yo tú jugaba tenías con el el 8, número 8 y el 10 lo jugaba con tenía el mono. Y todo el era el mundo Mono. cuando salían, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos? En todos los partidos. eh,
pero bueno, recuerdo uno que yo entro desde el banco y estaban un trofeo al mejor goleador, ¿te acuerdas? Sí, Y ese ajá. partido lo ganamos por muchos goles, pero todo el mundo hizo un gol y yo hizo dos y me dan el trofeo. Y yo pues, dándote el trofeo a ti, coño, Tony, agarra tu trofeo. Quédate tú con eso, coño. Fue súper chévere Sí, ese viaje ese estuvo muy viaje, ¿no? bueno. De allí, creo que, bueno, sale un grupo. Creo que después por eso la primera fue tan fuerte, porque muchos de esas Sí. jugadoras de la primera después se juntaron con En nosotros. esa primera se queda el pollo, se queda el mono por un tiempo, que el mono, ¿te acuerdas? Mm. Jugaba en Cumbre, y Y se después se jugó con quedan con nosotros. nosotros jugando y llega Ramón también, el que te estoy diciendo que jugaba en la Católica. Paolo, ¿te acuerdas? Un central, era italiano, Paolo pero Patti, es correcto. fenómeno. Sí, señor. No, no, en un equipo, o sea, Esa, daba gusto ver un partido esa primera tuvo 2 o 3 años que era impresionante todo lo que ganaban. O sea, era- era muy fácil jugar ahí con esos jugadores. Muy y fácil. Manuel, que tremendo. Bueno, la primera, el colegio siempre tuvo buenos entrenadores, pero Manuel era muy fuerte. Ese tema, Manuel tenía mucha visión, como que captaba mucho el jugador, sabía dónde, qué jugadores llevar. Eso es lo que tenía sí, Manuel también, ¿sabías? y leía bien los partidos también, y motivaba mucho, pues, o sea, era muy difícil que como jugador de Manuel te sintieras apartado. O sea, aquellas famosas Bueno, rotaciones. en Bueno. ese segundo año juvenil, creo que sí, estoy casi seguro que fue ese año, no sé si te acuerdas, hicieron una selección de líderes para jugar contra Distrito y las otras ligas. La manejó Manuel, me acuerdo. Ese era otro trabuco más que armó Manuel. Eso era Sí, una sí, sí, locura. sí. Habíamos como 5 o 6 del San Agustín, y estaba el Mono, estaba Alejandro Danesi, estaba Núbar de la Simón Bolívar, estaba Zarco. No, eso era un equipazo lo que tenía en Sí, esa sí, sí. selección Manuel. Bueno, gana, ese equipo gana invicto ese torneo. Era un equipazo brutal. ¿Cómo, para rememorar un poco, cómo te fue en Italia? ¿Qué sucede en Italia? Ahí hubo sus cuentos, porque tú pintabas creo que a lo mejor el timing no fue el mejor acá en Venezuela porque el profesional no tenía el desarrollo que tiene en estos momentos. Pero sí en Italia hay un cuento que me gustaría que... Sí, yo llego a Italia y yo tengo un padrino que él es visitador médico allá en Italia, y a Ujú, través de él hace un contacto con otros visitadores médicos que tenían mucho, mucho, mucho feeling con médicos de equipo. A través de ese contacto, yo logro llegar a Roma y me hacen un provino, pero yo me recuerdo que yo estaba saliendo de quinto año de bachillerato, yo tenía 17 años para 18. Cuando yo voy a hacer ese provino, el más grande éramos un muchacho, un suizo y yo. Toda la gente que iba a probar tenía 11 y 12 años. Entonces, ujú, claro, costó un poquito porque realmente buscaban gente más joven. Sin embargo, la gente de la Roma me dice que me quedara, pero que me iban a mandar un año en interregional a jugar con un equipo, y yo estaba ya estudiando medicina, había comenzado a estudiar medicina en Nápoles, y bueno, entre ese decidir si ir a interregional o no, yo fiché con un equipo del pueblo de mi papá, era un equipo se llamaba primera categoría, que estaba muy bajito, y al final no termino yéndome al interregional, no pude cuajar ahí en lo que yo quería, y decido devolverme aquí a Venezuela. Cuando llego aquí a Venezuela, yo tenía mi cupo en la Universidad Central de Venezuela, empiezo a estudiar medicina y empiezo otra vez en la primera del San Agustín. Y a través de los Márquez y de Giampiero Di Giulio, yo voy a jugar al centro ítalo-venezolano, ellos me ofrecen jugar allá, me consiguen una acción, y estando jugando en el Ítalo me agarra una persona de nombre Walter Stirpa, que era ujú. del Deportivo Italia, y me dice que si yo quería jugar profesional en el Italia. Entonces yo le digo, bueno, sí, yo quiero jugar, pero yo estudio medicina. Si ustedes me permiten que yo vaya, qué sé yo, en la tarde o en la mañana, y en eso Walter me dijo, no, no podemos. O entrenas o estudias. Y yo le dije, mira, me voy a tener que quedar estudiando y voy a jugar mis cosas amateur porque necesito estudiar. Lo que decía, escuchando a Jorge en su entrevista, lo que pagaban era muy poquito. En esa época el fútbol no tenía tanto auge como lo que tiene ahorita. No existían nada de agentes. Eso no existía para nada en la época de nosotros. Y por eso decido devolverme, me quedo aquí, me reincorporo y empiezo a estudiar medicina y jugar fútbol en el San Agustín, que era mi casa. Me recibieron con los brazos abiertos. Manuel nuevamente me agarra en la primera, y ahí me quedo todos esos años disfrutando y haciendo toda la vida mía futbolística
en el San Agustín. Realmente a mí me conocen en el fútbol, Rubén, es por el San Agustín, no me conocen por otra cosa. O sea, después fui al Centro Ítalo, pero realmente mis raíces, todo el mundo sabía que yo era el San Agustín del Paraíso. Que yo recuerdo, bueno, estando tú en cancha con nosotros, eh, no recuerdo torneos que hayamos quedado muy poco subcampeón. Por lo menos en mi caso, siempre que jugué contigo, ganamos, pues quedamos campeones, pues, pero Hay no, un año que perdemos el campeonato, que creo que es el que tú dices, que no sé si es el segundo año juvenil o el primera, quedamos subcampeones. Y yo el primer año mío infantil A no gané nada. mm, Quedamos botados ahí a mitad de tabla, me recuerdo. pero de resto sí fue una No, generación del que, resto fue puro ganar, ganar y ganar. Y por eso nos conocían a todos, pues. pero era un grupo muy fuerte, pues, y después en primera era más que un equipo de fútbol. En primera yo creo que el valor del tercer tiempo, creo que era mejor el tercer tiempo que Sí, la... ahí se creó, yo creo que ahí la palabra familia queda corta lo que se tenía ahí con todo el mundo. De verdad que ahí nadie estaba bravo, nadie peleaba con nadie. Era una cosa impresionante. Lo que único que hacíamos era competir para ganarse el puesto, pero Exactamente. amigablemente para ganar, no era para otra cosa. Sí, el que entraba de suplente recibía todo el apoyo. Y después hay otro equipo, Rubén, no sé si te acuerdas, que como Manuel tenía el Elche, ¿te recuerdas? Jugaban el Ibérico y él hace una selección con el Pollo Sandoval, que para descansa el papá del Pollito Flavio, unen el Loyola y unen el San Agustín y hacen un equipo, pero soñado, que perdimos una final en el Ibérico 3-2, que a los 5 minutos del partido el Pollito se hace botar con una entrada y quedamos con 10 jugadores. Perdíamos 3-0 y perdimos 3-2 al final jugando casi con 9 jugadores porque después a Franceschi, no sé si te recuerda un lateral del Loyola que le pegaba hasta la mamá, lo botan también y quedamos con 9, pero eso era un equipazo lo que habían armado esos dos tipos, era una cosa loca. Nunca se me olvida porque el Pollo Sandoval manejaba el estacionamiento del Naciones Unidas, no sé si te acuerdas, Sí, que claro. entrenábamos ahí en la cancha de futbolito del Naciones Unidas. Ese equipo entrenaba martes y jueves ahí y jugaba el domingo el Ibérico. Cuando Eso era, yo eso era otro equipazo. a la universidad siempre me quedaba hablando con él al salir un rato, pues siempre estacionaba allá, como yo tenía el LTD aquel de mi papá, Correcto. ahí no la podías estacionar en ningún lado y él me agarraba casi que un puesto de camión, párate aquí, y bueno, no tenía problema con el pollo, que en paz Ese descanse. fue otro equipo que Filgueira y el Pollo Sandoval hicieron, era una cosa soñada que ellos querían hacer, que siempre quisieron hacer. Sí, 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 con dos grandes tipos, buenos entrenadores y mejores personas. Eh, esa, vamos a llamar trucos, ¿no? Yo le pregunté trucos a Jorge y me dio risa. Yo me acuerdo, le hacía una referencia a su saque, ¿no? Que va con el Cata Roque y el tipo llega con un poco de bromas todas raras, el saque ese de brazo que casi que si uno le metía el pecho le queda el hueco, o ese saque que él le dice la cuchufleta, ¿no? Pero que iba durísimo. O sea, los saques de él precisos y duros, pues, como le digo, cualquier cacho no podía pararlo, ¿no? Pero en cuanto a truco, evidentemente como un delantero que tu técnica era por encima de lo que es un 9 normal, ¿no? Y sobre todo el disparo, coño. O sea, lo que agarrabas era una de derecha, otro de zurda. Fue un partido tuyo, de ustedes en juvenil, donde el Loyola les metió un meneo, pero un meneo. Ese equipo quedó invicto, el de ustedes, pero Guillermo sacó todo y tú chutaste dos veces, una con la zurda y una con la derecha. Una fue en el ángulo cruzado con la derecha y con la zurda y los mataste con esos dos goles. ¿De dónde sale todo eso? Eso de entrenamiento que me hablas con tu papá, eso no sale. No, tú sabes que mi papá lo que me decía, y me decía, primero te tienes que anticipar siempre, trata de anticiparte. Y me decía siempre, cada vez que vaya la pelota, llega al arco, no te quedes parado, me decía. Y yo eso lo agarré y yo, pelota que veía, Rubén, buscaba hueco y yo tenía algo, hacía muy buenas las diagonales. O Ujú. sea, era escurridizo y era rapidito al principio. Cuando era flaquito era rapidito y era escurridizo. Y yo siempre tenía en la cabeza lo que me decía mi papá, tienes que llegar al arco porque el arquero la va a soltar o te la van a tirar o vas a estar...
tienes que estar desmarcado siempre. Y yo creo que eso fue lo que yo siempre traté de hacer y creo que tengo que darle muchísimas gracias a Tito Pérez, que para descanse, ¿verdad? Que lo quise muchísimo y fue un tipo que supo hacer la parte física. Yo venía pensando, Tito era muy inteligente porque Tito tenía jugadores muy hábiles y lo único que hacía era ponerlos en forma física y ese equipo caminaba solo. Y yo a Tito le debo mucho de eso porque aprendí mucho de eso y era lo que yo explotaba de mí, aparte de lo que yo más o menos hacía con mi papá y me decía, y bueno, técnicamente tú lo sabes muy bien, íbamos a los entrenamientos, competíamos para ver quién metía más goles cuando hacíamos, íbamos a pegar el arco, o estábamos entrenando los jueves a quién se llevaba a Giampiero, o quién se llevaba a Mario, o sea, todas esas cosas uno las fue agarrando. Y después cuando llegamos, ¿te acuerdas? Estaba Chemi, eso era una corredera, hay quien llegaba primero, corríamos, eso era una cosa loca lo que hacíamos cuando entrenábamos. O las idas a la India con Pedro Félix, ¿te acuerdas? Oh, eso era impresionante, ¿te acuerdas? Eso era Que hasta impresionante. apostaban, las ratas esas O sea, apostaban. competíamos mucho y esa competencia nos dio demasiado, nos dio demasiado. Sí, 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 era fuerte. Pero muy poca gente también aquí, pocos saben que también juega fútbol sala, ¿no? Una vez estábamos buscando un jugador en esos torneitos de La Paz y resulta que Daniel Goncalves nos dice, chamo, díganle a Tony. Y muy poca gente sabe, pero yo creo que un futbolito o juegas tan bien o mejor que el fútbol. Yo tengo dos amigos que juegan como yo y te trajiste los dos hermanos Badra y no nos pudo traer, no nos pudo parar más nadie, pero los hermanos Badra y al loco Vedetti, ¿te acuerdas? Se los llevó No, Panasco lo que después. era Benedetti, era una cosa loca. ¿Vale? Armamos un super trabuco. Karim Chacura armaba esos trabucos con nosotros, Rubén, era una cosa loca. Me Impresionante. acuerdo que Karim ponía los juegos tarde para que no nos casaran, ¿te acuerdas? Porque siempre iban a vigilarnos a quién estaba jugando en La Paz. Echeverría. Que esos torneos eran tremendos, ¿viste? Tremendo torneo. Ahí jugó mucha gente de calidad, ¿viste? Sí, 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 sí. Eran torneos Pero me, bravos, bravos, bravos. me acuerdo que tenías que salías a veces del partido infantil de nosotros y te ibas a jugar fútbol sala a La Paraguay, Guaira. en el Club Canarias, Y sí. salían esmachetados Sí. lo que no sabíamos es que, bueno, los dos hermanos Badra, selección nacional Y tú de... sabes que el año que fuimos a España nosotros, me Ajá. llama Chicho Badra y me dice, era la época de Panasco, ¿te acuerdas? Cuando Sí, sí, estaba sí, sí. arrancando el futbolito profesional. Y pagaban. Y me pagaban y me llama, mira que si quieres venir a jugar, le digo, coño, Chicho, yo prefiero irme a Italia un mes, que me van a probar y no quise ir a jugar con Panasco, pero si no, yo hubiese jugado con ellos en el profesional también. Sí, bueno, Estaba Benetti, estaban los Badra, estaba jugó Mijito, Iván Rosa, jugó un rato. Iván Rosa jugó con él. Iván entra porque yo no voy y me recuerdo que llaman a Iván, Iván sí entra a jugar, me Sí, recuerdo de sí, eso. sí. Iván también jugaba con nosotros en La Paz, era una Sí, sí, cosa, sí. o sea, unos Sí. torneos bravos, Bueno, bravos. a veces Y se jugábamos. llenaba, ¿tú te acuerdas, Rubén? La Ah, gente iba a ver esos juegos, se llenaba la cancha de no, no, gente no, eran. alrededor, ¿te acuerdas de eso? Bueno, es que jugaron Impresionante. de todos esos jugadores de aquel momento era con otro balón el fútbol sala, pues. Era con un balón más duro, un poquito más pequeño el que se juega actualmente. Pero casi todos los campeones de Venezuela, Venezuela queda campeón mundial de futbolito. Y Sí. casi todos esos Y, campeones jugaron en esa cancha. y a la par había un equipo, ¿tú te acuerdas? Jugaba Favelo, jugaba Sergio Bermúdez, que se llamaba SS Power, jugaba muchísimo también, eso eran unos clásicos. Me Tenían acuerdo que lo Peruanito Zurdo, que jugábamos, era un sí. fenómeno, sí. Había un torneo en la UCB en la cancha de la Cachucha, en la cancha de honor. Eso era impresionante ir a ver esos equipos jugar. Estaba Sergito, estaba Favelo, estaban dos o tres de la Simón Bolívar. Eso era un equipazo lo que tenían ellos también ahí. Sí, sí, Siempre coincidíamos por ahí con el futbolito. era muy fuerte. Luego, ¿cuál es bueno, fuiste testigo de muchas generaciones, me imagino que de muchas anécdotas. ¿Qué anécdotas recuerdas más, Tony? Yo tengo varias. Te las voy a nombrar rapidito. Una que tengo que nombrarlo, que es un tipo emblemático en el fútbol, que es Pedro Feble. Jamás se me olvida cuando el tipo iba a entrar 20 minutos, se metía el cigarro Rubén y el tipo entraba y resolvía el partido, dos pelotas para atrás, gol, gol. O sea, a mí nunca se me olvida Pedro Feble, esa figura de él, esa positividad. O sea, Pedro era una vaina que te transmitía el fútbol y el tipo te decía, tú eres el mejor y tú te lo creías. Y Ujú. después tengo que nombrar a mi gran amigo y pana que jugué, fue mi entrenador,
me llevó de médico a muchos sitios como es José Nerio Hernández. O sea, José no lo puedo olvidar tampoco. Viví dos generaciones con la sub-17 de Venezuela como médico y José me llevó junto a él y a otra gente del San Agustín como Yair. Y lo disfruté muchísimo. Con José hay un cuento buenísimo, cuando lo vea se lo pregunta. eh, Él tenía una uña encarnada en un pie y me dice, ¿cómo hago para quitarme? Porque José, cuando yo me gradué de traumatólogo, me dice, coño, yo necesito que vengas al San Agustín y pases una consulta aquí. Y yo iba 2 veces a la semana. Y un día eso me agarra y me dice, coño, te tengo que enseñar un dedo porque tengo una uña encarnada. ¿Cómo hago para quitarme esto? Me dice José. Yo digo, mira, José, vamos a hacer una cosa. Como yo trabajo aquí en la clínica que está cerca del San Agustín, yo voy a ir a hablar y te digo para hacerte la cura de eso, pues. Total que yo lo llamo y tal, y le digo, bueno, haz una carta aval, José, hace tal. Y el tipo lo mando ahí a las 7 de la mañana, Rubén. Cuando yo llego como a las 8:30 y subo directo a quirófano y José estaba en una camilla y me quería matar. Me dice, ¿cómo tú me vas a meter para quirófano por una uña encarnada? Y le tuve que operar la uña encarnada ahí, pero el tipo me quería matar. Que como por una uña lo había metido para quirófano. Eso todo, cada vez que tú ves a José, echa ese cuento de la uña, de la bendita uña encarnada que se le dice en quirófano, Que lo era curó. una uñita encarnada y no sabía Así que es. por esa Me dice, broma. ¿cómo tú me vas a meter a quirófano a mí en esta camilla que ni quepo? Me decía. No se eh, volvió nunca José con eso. Y eh, después hay muchas anécdotas, pero bueno, hay mucha gente importante en la vida mía futbolística. No puedo dejar nombrar al Padre Vega, Echeverría, por supuesto, Tito, Manuel, tu papá, tanta gente que estuvo ahí, el papá de Jorge, los padres de Núñez, los Márquez, o sea, hay mucha gente querida que te arropó y coño, te hizo crecer como persona, te enseñaba muchas cosas. El San Agustín tenía muchas cosas, de verdad que yo, y siempre arrugaste por venirte a estudiar con nosotros, ¿no? Estudié sí, yo, con la no, vaina de San Juan de yo le tenía miedo a San Juan, yo le tenía miedo a San Juan, decía, no, yo para acá no vengo a estudiar, déjame graduarme en La Guaira tranquilo. tranquilito sin Oh, estás sin loco. reventarme con estos locos. No, no fue. Sabes que yo me acuerdo mucho de Pedro, no sé si tú te acuerdas, hay un partido, no sé si fue el Marqués, estábamos perdiendo 1-0, entra Pedro, Pedro hace un gol y después hay una jugada de Coco impresionante y yo creo que meto el 2-1 y con ese partido creo que o fue contra la UCB, no me No, no, recuerdo. yo lo tengo en la cabeza completo porque el otro día Estaba Coquito y estaba Pedro Feble en se ese lo partido. conté a José, o sea, era la primera de ustedes súper fuerte, pero ese juego era decisivo. El que ganara ese juego quedaba campeón. Y el primer tiempo fue, bueno, una sandunga, chocolate que nos metió el Marqués y Jorge paró de todo, paró un penalti, pelotas en los palos, Jorge, modo Jorge, pues sacó un poco de cosas, pero José, Pedro, muy poca gente sabe que era muy cabalístico, ¿no? Y yo me incorporo a entrenar con ustedes con un montón de kilos y él me da la camisa para ir a Margarita. ¿Te acuerdas de ese viaje a Margarita que hicimos Yo con... no fui a ese Tú no viaje, fuiste en ese viaje. yo no fui. Pero él me da la camisa, me dice, vente con nosotros y, ajá, pero esto no es solo así, tienes que poner dieta, empieza como tú dices, con la motivación. Yo no lo conocía mucho, él había estado, era profesor de mi amigo y tenía buena amistad con mi papá, con mis padres. Pero él agarra y yo tenía una camisa polo, ¿ves? Y esa camisa él la tiene que traer y tenía que ir a todos los juegos y tenía que ponerme detrás de donde ustedes se sentaban y él venía y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Ves? Pero era como una cosa, yo estaba hacia abajo, pero la pregunta era parte de una cábala. Y yo le Sí, decía, ¿qué vas a hacer? Métete, métete. Yo claro. me acuerdo clarito que el central del Marqués era súper agresivo. Tiburón. Tipo, y era hasta a veces medio tosco en los movimientos. Entonces yo lo agarro, le digo, si le vas a sacar un penalti, ese tipo no te va a aguantar un penalti. Pero el juego lo cambia, una jugada de Coquito, donde Coquito se los Ajá. dribla a todos, pero tú sabes esa jugada, estilo Julián Sí, Álvarez en el Mundial, que fue a por el trompita lado derecho, no se me y olvida. metía el cuerpo, la broma tal, y después la puntea y empata el partido y los tipos se fueron del partido. No estaban chocolateando y se fueron del partido. Y entra Pedro. Y Pedro en un lateral le saca el penalti al tipo que le decía que era torpe y él se reía y me señalaba, pero lo que me dio risa fue que agarró y te dio la pelota. Sí.
¿Ves? Porque él decía que el que le hacían la falta no chutaba el penalti. ¿Te acuerdas que tenía esa vaina? Él Sí, era más terco que el sí, Carrizo. Y te da el penalti y yo, coño, de verdad que Tony tiene que tener valentía para que le dé la pelota a Pedro y chutar el penalti de un juego que teníamos que ganar, decisivo. Y se gana el partido de una forma, o sea, yo creo que todavía los del Marqués se están preguntando cómo perdieron ese juego, ¿no? ese torneo, sí, Este, señor. pero fue increíble, o sea, fue el gol de Coco y cambió todo y él sacándole el penalti, es que le puso el cuerpo, era un fenómeno, de verdad, Sí. que haber sido entrenado por él y haber jugado y presenciar, ser testigo de todo lo que jugaba el tipo, Sabes que era impresionante. cuando Pedro se enferma, él estaba aquí en La Guaira y él me llama por teléfono y yo soy el primero que lo ve a él aquí en una clínica donde yo trabajo en La Guaira y le hacemos el diagnóstico Me y yo le acuerdo. digo, vete para Caracas, Pedro, porque aquí no es la clínica más adecuada y creo que llama a Tito Fraute, que es un colega traumatólogo que estaba con él en el Caracas cuando jugaba en el Caracas, y Tito le dice, tráigamelo para la Policlínica Las Mercedes, que es donde lo hospitalizan y bueno, empieza todo ese karma de la enfermedad de Pedro. Sí, quedó allí. Yo fui el primero que lo recibió aquí en La Guaira, no se me olvida nunca. Estaban él y la esposa y me llama y yo le digo, vente que estoy aquí y ahí lo recibimos. Sí, Tenía un dolor abdominal impresionante, me acuerdo, se sentía malísimo. Y ese fue el día que yo lo vi ahí, después sé que lo trasladaron para Caracas. tipo, nosotros tuvimos Buenos recuerdos de Pedro, ¿verdad? Que es un tipazo, un Eh, jugadorazo. tuvimos la suerte de tener unos El San entrenadores Agustín ha extraordinarios. tenido entrenadores buenísimos, de eh, verdad que sí. y creo que después de esa camada, que a lo mejor no la vivimos nosotros, quizás tú un poquito más, pero esa camada de entrenadores que tienen un éxito tremendo en el profesional Bravo. ahora, ¿no? Chesco, Sí, Quique, Jonathan. Johnny, José, todos ellos. caso, o sea, Sabes que una vez hablando con José, no sé si tú lo has tocado alguna vez con alguien, pero lo que pasa es que José a veces me va a visitar, aunque tú no lo creas, va para el consultorio a visitarme porque él se desahoga conmigo, ¿viste? Este, y de verdad que me dijo una vez una cosa que era impresionante. Me dice, el San Agustín es bravo, me decía. Le digo, ¿por qué, José? Mira, el San Agustín ha sacado futbolistas, San Agustín ha sacado entrenadores, ha sacado médicos, comunicadores sociales. O sea, ha sacado fisioterapeutas, ha sacado un sinfín de profesionales, pero no es nada más sacar los profesionales, Rubén, es que están en el fútbol profesional. O sea, no es nada más sacarlo. O sea, hay un gentío en el fútbol profesional que viene del San Agustín, de mano de José, de mano de Enrique Mayolo, que es mi gran amigo, que no lo puedo dejar de nombrar, de Francesco, de toda esa gente que ha movido Pedro Feble, Manuel, toda esa gente que movió a mí, granito a granito, y mira todo lo que han logrado en el fútbol profesional. El San Agustín debe ser uno de los que más profesionales tiene trabajando en el fútbol profesional de Venezuela, para que eso siempre lo hablamos José y yo, que mucha gente no lo reconoce. viene de esa camada y bueno, y a José no le gusta hablar mucho de eso, ¿no? A él no le gusta hablar mucho de él, pero él tiene evidentemente una impronta en eso importante. El trabajo de José bueno, como profesor de entrenadores, pues, porque al final es eso. Esta es una pregunta que le hice a él, que te la voy a repetir a ti. ¿Cómo defines tú el fútbol, futbolísticamente, cómo defines un equipo del San Agustín? Ha jugado en muchos lados, ha jugado en el Ítalo, ha jugado en Italia, pero un equipo del San Agustín, ¿qué lo define? Disciplina y darlo todo. El San Agustín es darlo todo, de verdad que sí. Y disciplina. Si hay una cosa que yo aprendí de ahí, fue la disciplina, de verdad. Eso me ayudó muchísimo, no solo en el fútbol, en el ámbito profesional, en mi ámbito personal, en todo. El San Agustín te da disciplina y tú lo das todo por el San Agustín. Eh, es cierto, un jugador, ármame tu once histórico, el San Me Agustín, vas de a todo poner lo que aquí jugaste. me vas a poner a parir aquí, vale. Ya. No, no, Eh, Rubio, ajá, José Hernández, Favelo, los centrales, sí, Iván Rosa, perro. Tenía que meter unos leñeros. lateral izquierdo, Jorge Núñez, me gustaba mucho, Un me gustaba tremendo muchísimo. lateral, chamo. En el medio me gustaba mucho Daniel Goncalves, cuando Daniel estaba bien, jugaba mucho. Sergito, Carlitos Pérez. Yo no conocía a Nicanor, dicen que Nicanor jugaba muchísimo, pero no lo voy a poner porque no jugué con él. Carlitos Pérez, Patán, no puedo dejar de pelarlo. Me gusta Ramón Arriba,
Ramón jugaba muchísimo. Sergito, también lo pongo arriba, Sergito eh, Bermúdez. Bermúdez. Y Coco no lo puedo faltar. Bueno, y Fernando Chemi, te voy a meter 11 o 12 ahí, pues como si fuera el de 60. Te meto esos ahí. Ese 11 me gustaba mucho a mí. Fernando era un tipo, bueno, y box to box, todo el Sí. partido y le pegaba demasiado. Y Tenemos que no se pongan celosos los que no nombré, pero bueno, esos pero son con los bueno. que más o menos pude jugar. No podemos, solo juegan 11, los demás fueron todos muy buenos. Y todos serán siempre buenos y todos serán una generación buena. Hay generaciones antes de nosotros que nosotros no conocimos y probablemente tuvieron muchas anécdotas y tuvieron muchas vivencias iguales o mejores que las de nosotros, seguramente. Y deben hablar muy bien de mucha gente que jugó con ellos y jugó en las épocas de ellos. Pero la época de nosotros, de verdad que yo la viví en pleno, Rubén. Le debo al fútbol, le debo mucho, al San Agustín le debo casi todo. De verdad que el San Agustín y el fútbol me llevaron a mí a muchas cosas y siempre voy a ser el San Agustín del Paraíso, aunque yo no estudié en ese colegio, pero lo sentía muchísimo y lo sufría mucho con ustedes cuando tenían que estudiar por San Juan. Por favor. El gol que más recuerdas, Tony. El gol que más recuerdo, el de Santo Tomás que tú nombras es uno, este, y hay otro gol que yo le hago, creo que es a la Santa María en una época, perdón, a la UCB, Rubén, que nos da un campeonato también. Hay un penalti y hay una jugada, un entrevero y un penalti que era, estábamos 1-1 y con ese partido creo que quedábamos campeones también o nos faltaba poquito. Ese gol me recuerdo muchísimo y ese de Santo Tomás me acuerdo mucho, Rubén, porque los arcos eran como, ¿tú te acuerdas de los arcos del Santo Tomás? Y era así como escondido, oscuro, era una cosa impresionante jugar ahí. Por eso me recuerdo mucho de ese. Y en el Loyola también hice varios goles importantes ahí, pero prácticamente el del Santo Tomás, el que tú nombras, es algo que me recuerdo muchísimo. Me acuerdo de Con uno, Ramón hice muchos goles, pero era impresionante, igual que cuando estaba el Mono Sestari con nosotros. Pero, uno que hiciste, a lo mejor no te acuerdas de esto. Te voy a nombrar dos. Bueno, siempre fui testigo, uno te lo centré eh, en España, pero hubo uno que estaba jugando juvenil y creo que era contra La Salle, el partido 1-1 difícil y los tipos no devuelven un lateral. Ustedes botan la pelota y los tipos atacan un contragolpe casi, hacen el gol y enseguida vino el contragolpe de ustedes. Y no me acuerdo, creo que fue Fernando que te la centra y tú le das de tijera. Una volea ajá. tiene segundo palo, pero es impresionante y decides el partido. Bueno, Que, yo me acuerdo una vez, Rubén, ahorita hablando de goles, cuando jugábamos en La Salle contra Tirso Molina, ¿te acuerdas? Un sí, día ganamos como 7-1 y yo hice como 6 goles ese día, no se me olvida nunca. Que creo que es o es el último año A o es mi primer año juvenil. Era uno de esos 2 años que jugábamos contra Tirso Molina allá en La Salle, no se me olvida nunca, y otro en España que te centro el primer palo y la hiciste de palomita, no sé si te acuerdas de eso. más o menos. O Yo no sea, tengo tantos recuerdos las de... rosas y en el que hiciste goles de todas las categorías. La rosa y entra por esto se queda a veces medio congelado. La rosa y entra, baña al portero, un super gol, ¿no? Pero bueno, era o sea, como tú decías, pues era fácil detectar de repente el movimiento cuando ibas al primero o Correcto, segundo palo. Ya uno más o correcto. menos la tenía Pero es armadito. que, si tú te acuerdas, para ir a ese viaje, nosotros entrenamos prácticamente como unos profesionales. No, Nosotros, no, no. era una cosa loca lo que hicimos nosotros para entrenando para ese torneo. Estábamos volando, además, o sea, Sí, y yo creo que esas condiciones físicas, o sea, no la perdimos en años. Ese trabajo es así. pero fue como una pretemporada súper fuerte, ¿no? Ahí y de verdad que fue un recuerdo buenísimo ese viaje. Bueno, Tony, yo creo que hemos recorrido bastante, coño, Así bueno, es. que todavía nos estamos viendo en canchas todavía, como dice Jorge, hasta que el cuerpo aguante. Aún jugamos juego con Jorge todavía, con Toño Solo, con Fabelo. Sí, sí, Patán sí. se retiró un poquitico, pero me dijeron que va a volver.
pero con No, ese José. no, no se retiró, nos está esperando ahí en el Ah, Macicenta. con Jorge siempre juego, con Toño, jugamos siempre en el centro Ítalo, todavía, como dice Jorge, hasta donde el cuerpo deje, Hasta vamos a donde el seguir jugando. cuerpo aguante. Así Bueno, le que mando a ti te he visto, a tu hermano, siempre nos está, al chileno, ¿no? Si no nombro al chileno me mata, Sí, Antonio sí, sí, Cabrera, siempre lo estoy viendo. lo tenemos ahí controladito, no dejamos. Siempre donde uno va, hay alguien del San Agustín y uno siempre tiene gratos recuerdos y disfruta, pues. Creo que es el único que ha dirigido a Roberto, al chileno, sin que lo hayan expulsado, Está ni bien, le haya pegado un árbitro. lo tienes controlado, está muy bien. Pues bueno, hermano, nos vemos pronto. Dale, ¿Ok? gracias, nos Muchas vemos, gracias por Rubén. todo y un Un abrazo abrazo, a tu papá. con gusto se los daré. Un Dale, abrazo a hermano. todos, saludos, Chévere. chao.